Como siempre es un gusto recibirlo aquí en La Octava, al analista Abraham Mendieta. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, te escucho bien. Gracias, mi querido Abraham. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es tu lectura, tu opinión respecto a la narrativa que ha surgido después precisamente de las elecciones del domingo, en donde 4 entidades son para Morena, 2 son para la oposición, y esta narrativa por parte de la oposición de decir hay tiro. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, sospecho que es la misma narrativa que utilizaron en el pasado 2021, solo que con palabras diferentes. Digo que es la misma narrativa porque en el 2021 ellos salieron celebrando victoria, como si hubieran ganado las elecciones después de perder 12 de las 15 gubernaturas en juego, después de que Morena ratificara su mayoría en la Cámara de Diputados. Así que lo que estamos viendo pues es algo cotidiano ya en la oposición, que se niega a hacer un diagnóstico certero sobre cuál es la posición política en la que está. Creo que eso le hace daño, creo que el autoengaño le hace mucho daño, ¿no? Y en ese sentido, los miembros más optimistas de su coalición son precisamente los que menos abonan a la posibilidad de una alternativa diferente en la oposición, como puede ser Jesús Zambrano en el PRD, o incluso los desgastados dirigentes del PRI y del PAN, Alito Moreno, que quedó completamente defenestrado en este proceso electoral con los audios de corrupción y de violencia contra periodistas que salieron, o Marco Cortés, quien ya había cantado desde hace unos meses la derrota antes de tiempo. Creo que el gran fracaso no solo es de la oposición en general, que también, sino en particular de la dirigencia partidista opositora. Mi querido Abraham, Para no aceptar ese fracaso, pues salen con esta narrativa, porque no quieren renunciar a su cargo. Claro. Oye, hoy el senador Ricardo Monreal comenta no hay que dar por liquidada a la oposición. ¿Tú qué piensas? ¿En qué situación se encuentra la oposición después de estas elecciones? La oposición se encuentra en un momento muy débil, desde que pasó el tsunami de López Obrador en 2018 y no lo vieron venir. Y no solo no lo vieron venir, sino que no pudieron levantarse porque no tienen todavía siquiera un correcto diagnóstico de lo que ocurrió en 2018. Yo puedo compartir que la oposición sigue teniendo espacios de fortaleza en determinados bastiones, en particular en el Bajío. Sin embargo, me cuesta creer que sin tener siquiera un diagnóstico puedan todavía reestructurarse de cara al 2024. Ahora, mi querido Abraham, ese es uno de los puntos que más ha discutido. Estamos, y lo escuchábamos hace un momento, a un año, digámoslo así, de lo que se considera como una de las batallas madre, el Estado de México. ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo ves este periplo hacia esa elección? Totalmente. Y yo creo que la elección más relevante para poder entender qué puede llegar a ocurrir o para sacar aprendizaje de lo que puede llegar a ocurrir en el Estado de México es la elección de Hidalgo, donde fueron a operar todas las tradicionales maquinarias del PRI. Los Moreira, con ayuda de Alito, con sus grandes operadores territoriales, con capitales inmensos que multiplicaron por 50 los topes legales de campaña y ni aún así pudieron siquiera acercar la elección. 30 puntos de diferencia entre Caro Villano y Julio Menchaca. Un bastión histórico que definitivamente no iba a tolerar 100 años de PRI. Yo creo que la enseñanza de Hidalgo es la que más se asemeja al Estado de México. Ni con todas las maquinarias tradicionales de Grupo Atlacomulco, de los Moreira, de Alito, van a poder revertir una elección urgente. O sea, estamos hablando de un Estado sin alternancia política, completamente secuestrado por la misma familia de siempre. Yo creo que lo que ocurrió en el Estado de Hidalgo se asemeja mucho a lo que va a ocurrir en el Estado de México. Tamaulipas, mi querido Abraham, ¿fue la joya de la corona en esta elección? Fue muy simbólica. Tamaulipas fue muy simbólica porque al igual que en Hidalgo se combatía frente a la grande maquinaria histórica del PRI, en Tamaulipas se enfrentaron los compañeros de Morena a dos maquinarias diferentes. A una, la del calderonismo. Estaba todo el calderonismo operando Tamaulipas. Ernesto Cordero,
Javier Lozano, la propia Margarita Zavala y otras y otros que ustedes conocen bien por un lado, pero también esos sectores del crimen organizado que formaron parte abierta del gobierno del señor Cabeza de Vaca, quien debería estar muy preocupado por su futuro jurídico después de utilizar a Tamaulipas como un botín de guerra, después de sus 1.000 millones de pesos en propiedades sin justificar y después de su problema con la justicia. No, yo creo que Tamaulipas fue efectivamente una de las elecciones más simbólicas. Hicieron lo posible y lo imposible, utilizaron al crimen organizado, compraron votos, utilizaron grupos armados para robar casillas y ni aún así pudieron darle la vuelta a la elección. Así que es una buena enseñanza que ni con todos los capitales legales o ilegales que pueden existir en un proceso electoral hay manera de darle vuelta a una elección cuando la voluntad es muy clara. Preguntando también sobre otro de los puntos que se ha manejado de esta narrativa. Morena es el nuevo PRI. ¿Tú qué opinas, de Abraham? Es una narrativa divertida, porque los mismos que la enuncian son los que se alían electoralmente con el PRI y piden el voto por el PRI. No cabe duda que el único elemento con el que pudieran justificar esa narrativa es con el amplio poder territorial que está ganando Morena. Así que como Morena tiene un amplio poder territorial, dicen que se parece al viejo PRI. Lo que no entienden es que ese poder amplio territorial está emanado de la voluntad popular, está emanado de los deseos de cambio de millones de ciudadanos mexicanos en todo el territorio. Y eso es básicamente lo que diferencia un modelo autoritario, como el que pudo tener el PRI en algún momento de la historia, de la nueva construcción política que tiene Morena en México. Y aquí viene la pregunta también, Abraham, autocrítica en Morena. ¿Qué tiene que hacer Morena diferente rumbo a las elecciones del Estado de México y de Coahuila, e incluso pensando en el 2024? Bueno, creo que todos siempre tenemos que sacar enseñanza de los procesos electorales. Y aunque Morena vive momentos muy dulces de importancia en la victoria, creo que todos tenemos que tener claro que no hay que bajar la guardia, que el viejo régimen sigue operando en cierta forma, que la violencia, la compra de votos, la extorsión de voluntades se vivió muy claramente en 3 estados, en el estado de Aguascalientes, en el estado de Durango y en el estado de Tamaulipas, y no hay que perder de vista eso, y siento que en algún momento pensamos que las victorias territoriales de Morena inhabilitaron a la oposición a seguir coludiéndose con la delincuencia electoralmente, a seguir reventando casillas, a seguir comprando el voto, cuando desgraciadamente pues eso no es cierto. Eso sí ocurrió, eso lo hizo la oposición en esos 3 estados y aunque en Tamaulipas no le alcanzó, definitivamente le ayudó para ganar Aguascalientes y Durango. Finalmente, que habrán Aguascalientes. Tú estuviste muy pendiente de Aguascalientes. ¿Qué nos puedes decir finalmente de esta entidad después de toda la polémica que se generó a su alrededor? Lo que ocurrió en el proceso electoral de Aguascalientes, con la violencia de la policía municipal y de los grupos delincuenciales, fue realmente un mugrero. Fue muy sensible cómo estos grupos vinculados, reitero, a la policía municipal de la ciudad de Aguascalientes y a su presidente municipal, León Montañez, levantaron a grupos de simpatizantes y brigadistas de Morena durante toda la campaña e incluso el propio día de la elección levantaron y secuestraron verificadores electorales o hasta comunicadores y youtubers. Bueno, hasta diputados federales intentaron levantar, secuestrar ilegalmente, inventándoles cargos con la policía municipal a otro y directamente a uno, escondiéndolo a través del crimen organizado, lo que se conocen como levantones el día de una elección. Creo que efectivamente lo que pasó en Aguascalientes fue un mugrero. Ojalá la justicia electoral avance para que ese tipo de cuestiones no se vuelvan a repetir. Y puedo llegar a entender la desesperación del Partido Acción Nacional, porque Aguascalientes es importante para ellos. Es una de sus cajas chicas, casi ya de las pocas que le quedan. ¿Me escuchan, Abraham? No escucho. ¿Ahí me escuchas? Perdón. ¿Me escuchas? A ver. ¿Ahí tú me escuchas, Abraham? Ya te escucho.
Perfecto, estabas concluyendo que era importante para el PAN. Sí, les decía que la elección de Aguascalientes era muy relevante para el PAN porque es una de las pocas cajas chicas que le queda por un lado, pero también porque forma parte de los negocios personales de la dirigencia del PAN. El propio Marco Cortés está muy vinculado a la estafa del parque solar en el que se invirtieron más de 20,000 millones de pesos y que no ha generado un solo kilowatt. O sea, en Aguascalientes están incluso los negocios personales de la dirigencia panista. Por eso se pusieron nerviosos y recurrieron a la violencia, a la intimidación, al levantamiento de adversarios políticos. Fue muy lamentable esa actuación, pero bueno, lo que podemos sacar de conclusión de estas elecciones en 2022 es un crecimiento importante de Morena como partido político nacional y nuevamente una oposición que no entiende por dónde, pero que no renuncia a las malas prácticas del pasado. Mi querido Abraham Mendieta, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la Octava y te mando un fuerte abrazo. Querido Jesús, te mando yo a ti un abrazo enorme y agradezco a la Octava la generosidad de tomar siempre mi opinión como un punto de vista relevante. Les agradezco mucho. Abrazo. Abrazo fuerte.